Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la obra de Gabriel de la Mora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la obra de un extraordinario artista. Es uno de mis favoritos, bueno, si no mi favorito, y es Gabriel de la Mora. Él es mexicano y tengo el privilegio de conocerlo. Dentro de toda su obra, que es muy extensa y además su obra está cargada simbólicamente de significaciones y referencialidades, es complicado hacer una selección. Sin embargo, me he tomado la libertad de presentarles hoy una serie que se llama Originalmente Falso y tuve que escoger y dejar fuera otras series que también me encantan, pero bueno, vamos a hablar de Originalmente Falso. Eh, Adelante, vamos a comenzar. Les puse la primera imagen, es parte de la obra de Gabriel de la Mora. Entonces, a partir de esto, vamos a adentrarnos de una vez a el contexto para que didácticamente también sea más fácil para mí compartir y transferir un poquito de el entusiasmo que me produce esta serie. La idea de originalidad, bueno, obviamente lo que vemos es la Mona Lisa. La idea de originalidad tiene que ver con la pieza única. El concepto de original es el concepto, está relacionado con el concepto del objeto del deseo. O sea, tiene que ver de la obra como el objeto del deseo, tiene que ver con tener aquello que nadie más posee y eso está relacionado con la idea de propiedad. La originalidad de las piezas le otorga el prestigio a las colecciones. Entonces, si un coleccionista de pronto se entera que su obra no es original, no solamente pierde un valor económico, sino lo que pierde mayormente es un valor simbólico. Porque puede ser que esa pieza atribuida a cierto autor y que no le corresponde, puede ser que sea una gran pieza. Sin embargo, la etiqueta de que no sea original, esa ya está pues, relacionada con lo negativo y con lo detestable, con lo rechazable. ¿Por qué? Pues por muchos motivos. Y entre ellos porque estamos eh, pues sobrevalorando también lo original, lo único. Muy bien. Parece que hay un índice un poco controversial, bueno, bastante controversial, que dice que la mayoría o por lo menos la mitad del contenido de los museos de arte moderno para atrás, clásico y antiguo y prehispánico y etcétera, mucho de su material no es original. Que no sea original no significa que sea falso, porque vamos a hacer una distinción. No es original la copia, no es original la reproducción ni tampoco la réplica, pero la falsificación tampoco es original. Réplica, copia y reproducción no son falsificaciones. Entonces bueno, esa es una de las partes que quiero compartirles para que hagan una diferencia. No todo lo que no es original es malo, ¿no? Y hay diferentes variables. Sin embargo, puede ser que cuando están enfrente de una pintura famosa, puede ser que lo que estén viendo sea una réplica y no un original. Sin embargo, pues de todas maneras, si no lo saben, si no lo sabemos, pues nos maravillamos, porque hay una sacralización simbólica de la obra de arte. Y ese es lo suficientemente potente como para afectarnos. Lo que vemos en pantalla es una pieza de Tiziano a mediados del siglo XVI que se llama Adán y Eva. La copia un artista que es uno de los más importantes del periodo barroco junto a Velázquez y a Rembrandt, que es Rubens. Hace una copia, se las muestro enseguida. Esta es la de Rubens, esta es la de Tiziano. No era mal visto hacer copias, porque incluso en el estudio del arte, hacer copias o hacer reproducciones, digamos, pues es parte del proceso para entender cuál es la técnica y cómo resolvieron su trabajo los diferentes artistas. Sin embargo, pues Rubens tenía sus copias bien guardadas porque también hay un valor, digamos, ético en que la idea no es única, no es original. Volvemos al concepto de originalidad. Sin embargo, incluso la pieza de Tiziano tampoco es
tan original porque viene de otras piezas y de otros grabados y de otras referencias y por supuesto de influencias narrativas, ¿no? Como las de la Biblia. Entonces, ¿qué es original? Y ahí ya nos podemos poner un poco puristas. Pero bueno, algo que sea tan parecido no es una falsificación. Si ustedes ven en pantalla, arriba del hombro de Adán, no hay un papagayo o lo que sea este loro. Y la misma piel es, digamos, similar en tono al de Eva. Bueno, hay diferencias que son totalmente evidentes. El tratamiento del cielo, las nubes, y pues cada quien se queda con la que más le gusta. Vemos cosas que son, bueno, elementos, perdón, que son evidentemente reproducidos, ¿no? Y que son simbólicamente afectivos, perdón, como este, ¿no? Ahí está el zorro, igual. Las copias de Rubens, personalmente, y para muchos historiadores, acordamos en que son superiores a las de Tiziano. Sin embargo, superiores no por demeritar a Tiziano, sino porque Rubens pues era un fuera de serie. Pero entonces la copia supera al original, ¿no? Y hay también toda una serie de mitos respecto a Rembrandt. Lo que vemos en pantalla es, ya hemos visto copia, ahora vamos a hablar de reproducción. Esto es un original múltiple. Este grabado le corresponde a Gilberto Aceves Navarro, un grabador mexicano, bueno, un artista mexicano, se llama Atrapado en el Arca de Noé. Tenemos la firma, ustedes pueden verla en la parte de abajo a la derecha, G. Navarro 97. Y del otro lado tenemos una nomenclatura que dice PT3 diagonal 6. Significa prueba de taller. Esas nomenclaturas de PT, PA, PC y BAT son nomenclaturas que le corresponden a diferentes estadios del tiraje, así como se denominaría en literatura la edición de un ejemplar, ¿no? de un texto. Lo mismo en gráfica. Esta es la número 3 de 6. Únicamente se hicieron 6 pruebas de taller y esta es la número 3. Lo que estamos visualizando en pantalla, por supuesto, no es el grabado, pero sí es la imagen representativa. Esto está en La Parota, en Colima. Se generan pues se llaman originales múltiples y todos son originales. Se entienden como originales. Puse como ejemplo a Eva Macías, que es una artista grabadora oaxaqueña. Muy bien, me tomé una foto junto a Sirikul Chayanont, que es una curadora de la Universidad Silpakorn, del Centro de Arte en Tailandia, y fuimos a ver, bueno, me estaba mostrando la obra que ven en pantalla, que se las voy a mostrar con más claridad acá, que le corresponde a Arin Runjang, no sé cómo pronunciar muy bien su nombre, lo siento. Y es que se supone que en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, el rey del imperio de Siam, que es lo que antes, o lo que hoy es Tailandia, antes se llamaba Siam, el rey Mongut envió a Francia a sus diplomáticos para evitar la invasión de Tailandia por parte de los británicos y de los franceses. Entonces le entrega a Napoleón III, ven, y ya se le acabó el celo. Es el último día que va a tener celo mi gata. Ven, te voy a presentar. Vente, es esta. Muy bien. Entonces, el rey Mongut envía a este grupo de diplomáticos y le regala a Napoleón III una réplica de su corona. Y esa réplica la tienen en un museo en Francia, la tienen bajo llave, ¿no? Sumamente resguardada porque es una joya. Arin Ryong-yang se encarga de hacer la réplica con artesanos y con orfebres que trabajan con las técnicas antiguas, hacen una réplica exacta, que es la que ven en pantalla, que es otra joya, y la exhibe
lo que sucede es que un par de años después, bueno, no sé cuánto tiempo después, se robaron la corona original. O sea que la réplica terminó siendo pues lo único que hay ahorita. Y termina siendo una sustitución como salvadora, porque antes no, si no, se hubiera sido una pérdida total. Ahora por lo menos se tiene una réplica. Las réplicas tienen que ser precisas. Y a diferencia de la falsificación, la réplica es legal. Sí, pero digamos que obedecen a la misma intención de hacerse idénticas. Se puede determinar si una obra es original o no a partir de la textura, del volumen de la textura, del gesto artístico. En esta pieza por demás conocida de Van Gogh, vemos, por ejemplo, la textura del cielo y la textura también, o la velocidad, o la fuerza, o el ímpetu de la pincelada para los cuervos. Entonces, esto no lo podría hacer fácilmente cualquiera, por más que intente, se necesita un carácter específico, una proyección de personalidad, una potencia y por supuesto la virtud y la fortuna igual de generar aleatoriamente lo que originalmente fue aleatorio, generarlo de manera voluntaria. Sería prácticamente imposible. Y con un buen escáner te darías cuenta con la fotografía original si lo que tienes enfrente es un falso, es una falsificación una, o es el original. Hay otros casos, me voy a ir más rápido, hay otros casos en donde se han descubierto incluso en concursos bases en las que se utilizan impresiones, porque si uno con un cuenta hilos, que es este aparatito, que es una lupa en realidad, con un cuenta hilos puede ver si la técnica es lo que dice ser o si hay una base, digamos, como de diferenciación de colores en offset, en impresión, ¿no? Picasso es el más robado y el más falsificado. A mí me tocó ver una obra, por ejemplo, de Javier Marín, bueno, atribuida a Javier Marín en la casa de una persona que apenas sí conocí aquella vez y que no quise volver a conocer porque me molestó mucho que tuviera una falsificación. Y, y pues bueno, ya luego me enteré que había un teléfono, un año después me enteré que incluso los Marín habilitaron un teléfono para que podamos denunciar estas cosas, pero ya no me acuerdo qué número de casa era. Bueno, hay compañías que se encargan de hacer pues de hacer el estudio de la caligrafía y de, ¿cómo se llama? Cuando checan comparación caligráfica de firmas, sí. Y por supuesto cobran, ¿no? Hay casas de subasta, ellos tienen que tener peritos, evaluadores. Hay gente que cobra también de manera individual y que se encarga, son generalmente estudiosos, historiadores del arte, centros especializados en evaluar obra. Hay certificados de autenticidad que se entregan con cada pieza también. Bueno, vamos directamente, sorry, vamos directamente con la obra de Gabriel. Tenemos enfrente a una pieza que es atribuida a Antonio Rodríguez Luna. Lo que hace Gabriel es interesantísimo y esto se los voy a explicar poco a poco con las imágenes, con mucho desprendimiento Gabriel comparte en sus redes sociales, que las voy a ir también, las voy a poner en las descripciones, depende en dónde estén viendo esto, si en Face o en YouTube, pero van a poder eh, echarle un ojo también a lo que publica. Lo que hace Gabriel es conseguir falsos atribuidos a autores conocidos, Leonora Carrington, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, tenemos Carlos Mérida, etcétera, y lo que hace él es, como esas piezas ya no pueden circular, lo mismo que un billete falso es ilegal que circule en el mercado, por lo tanto tiene que estar agujerado o tiene que estar tachado o roto, etcétera. Lo mismo tiene que suceder con las obras de arte, porque si se supone que son únicas no pueden haber dos circulando con la misma pretensión, entonces se tienen que cancelar. Y pues antes de quemarlas, de romperlas, triturarlas o pues no sé, desaparecerlas, lo que hace Gabriel es conseguirlas e intercambiarlas.
me das tu falso y te entrego un original que ya no es de la persona a la que se le atribuye. Si te entregan un Botero, tú devuelves un Gabriel de la Mora. Bueno, eso es lo que hace Gabriel con estas piezas y les voy a explicar más o menos el proceso. Entonces, en su proceso hay destrucción. La destrucción que le corresponde al acto de protesta simbólica social, no de él, sino como representación también, digamos, de la construcción legal que hemos generado como sociedad con respecto a la falsificación. Entonces las va deshaciendo con diferentes técnicas, pero todo esto que saca, que va deconstruyendo de la pieza, lo termina moliendo, bueno, por supuesto separando, depurando, moliendo y reaglutinando con aceite, porque es óleo, y el aceite pues reactiva molecularmente pues los pigmentos y de alguna manera, como son muchos pigmentos, en uno no vamos a separar milímetros de texturas de color, entonces lo que genera son grises. Y con este polvo lo aglutina con aceite y pinta los cuadros grises como el que vemos a su derecha. Bueno, el gris puede estar virado. Virado es como con un matiz. Hay grises rojizos, grises verdes, grises azules y dependiendo de la predominancia de la paleta del falso, ¿no? Del falso inicial. Todo lo que le quita a uno se lo sigue poniendo al otro y eso es muy interesante porque también nos evoca un concepto complicado de entender que es el orden de los factores. El orden de los factores configura lo que visualmente entendemos. Y con eso ya ha trabajado Gabriel desde hace mucho, o sea, no es fortuito ni es algo ocurrente. Por ejemplo, en una ocasión tradujo el Manumiso, que fue un texto de su padre, que escribió su padre, si no me equivoco, y lo tradujo, bueno, lo transcribió con letras de fideo, de pastita completamente y luego cada una las separó, todas las A en un bote, todas las B en un bote y presentó todos los frascos de vidrio con los diferentes niveles de cantidades de letras separadas. Por lo tanto, lo que veíamos era todo el texto del Manumiso separado individualmente y totalmente ilegible. ¿Por qué? Porque la configuración era diferente. Y es lo que sucede también con estas piezas. Es la misma, pero configurada. Por lo tanto, es diferente. Entonces hay un ejercicio muy, muy interesante al respecto. Les puse en la pantalla una pieza original, ¿sí? De Arnold Böcklin. Es el original, esa es la copia. Vamos a ver algunas diferencias. La falsificación. Este es el original, tenemos aquí una entrada de luz y tenemos acá una indefinición, bueno, puede ser por la imagen, pero en este caso vemos más definida esta parte de sombra y vemos que no hay una entrada de luz. De todas maneras, se puede ver incluso como un poco como los pigmentos o el tratamiento mucho menos prolijo y menos desarrollado o un tanto menos habiloso, ¿no? Entonces esa pieza se convierte en esto. Aquí pueden ver 1, 2, 3 picos, ¿sí? Y son estos, precisamente. Esto es lo que vemos. Mantiene las firmas, cosa que se me hace muy interesante porque está relacionado con la identidad de lo falso, que es ya de por sí otro oxímoron, igual que el nombre de la propia serie, que es el originalmente falso también, y me parece un recurso muy interesante. En el proceso de construcción o de destrucción, digamos, como medio para la creación, que se me hace muy contemporáneo, hay huellas, ¿no? Hay heridas. Y esto también nos puede remitir a, pues a la propia vivencia personal de las cicatrices, de las huellas y de los traumas.
Tengo 2 animales en casa. Este es el empaste final de la intervención del falso que acabamos de ver. También conserva los marcos, que se me hace ya hasta un recurso no solamente didáctico, sino hasta gracioso, porque presenta todo y todo lo que presenta, por más sencillo que parezca, porque si uno entra a una galería y ve un bastidor, se llaman bastidores estas cosas, si uno ve un bastidor colgado en una galería, pues dice qué tomadura de pelo. Sin embargo, entendiendo todo el contexto y que le corresponde a una obra falsa, a una nueva creación de un original, y pone el documento, porque es una pieza documental, el bastidor, ya adquiere sentido. Lo que vemos en pantalla es un díptico atribuido a José María Velasco y vemos una configuración muy interesante. Parte del paisaje atribuido, ¿no?, a José María Velasco, la firma. Vemos el raspado, la parte raspada. Con esa parte raspada se pinta lo que ustedes ven aquí. Y el lienzo crudo, el lino. Entonces convierte un figurativo en un abstracto o en un no figurativo prácticamente. Es una mezcla, generalmente trabaja con estas dicotomías, estas contradicciones u oposiciones formales con mucha maestría, Gabriel. Y nos presenta una geometría formal, un abstraccionismo formal geométrico a partir de un figurativo, y nos presenta un original a partir de un falso. Esto está atribuido a Leonora Carrington. Incluso hay un error ortográfico que tiene el acento en la última O, Carrington. Lo que se raspó en el sector inferior se pinta también en el símil, y esta manera de espejear también como doppelganger o como alter ego, bueno, más bien entraría en la figura de doppelganger, que es como el sustituto, como el mirarse en el espejo desde la bueno, si me puedo aventurar a usar el término, desde la esencia, no desde lo evidente. Frida Kahlo, Dr. Atle, artistas muy falsificados y artistas que son importantes en el mercado, y por eso son así como aprovechados. La presentación que ustedes ven en pantalla ya tiene que ver con un ejercicio museográfico en donde seguramente también interviene Gabriel, porque es bastante perfeccionista y digamos que está en todo. Y lo que vemos es una línea de horizonte y es la dicotomía. Entonces nos hace parecer incluso un paisaje. Otra vez vuelve a generar esta convergencia entre opuestos. A partir de abstractos, lo que vemos es una referencia de figuración de paisaje. Sí. Pues son piezas definitivamente para disfrutar poco a poco. Con detenimiento. Documenta todo y trabaja con un rigor científico, Gabriel, y eso es muy, muy respetable. Lo que a nosotros nos muestra como una propuesta aparentemente sencilla, Gabriel la presenta desde esa habilidad, pero no es sencilla, por supuesto, porque por detrás tiene un andamiaje que la sostiene, muy complejo y muy rico en cuanto a referencias sígnicas y a detonaciones mentales probables en la mente de nosotros según nuestro propio capital cultural. Muy bien, eso es todo. Eso quería mostrarles ahora, y he estado tratando de ser más sintético, pero me cuesta, porque hay tanto que decir y es la obra tan vasta y tan rica.
Les agradezco mucho acompañarme todavía. Vamos a seguir un mes más con este ciclo de videos y de artistas. Si quieren pues contactarme o comentarme, voy a estar atento. Me interesa mucho el intercambio y sobre todo el objetivo de este ciclo no solamente es el de dar a conocer la obra y divulgar la obra de los artistas actuales vivos, sino también el de despertar en ustedes, espectadores, el gusto por uno de los géneros que me parece más enriquecedor a nivel de enriquecimiento personal. Muy bien, nos vemos pronto, adiós.